vamos a iniciar una nueva conversación, una reflexión acá a través de las pantallas de CNN Chile. Queremos conocer detalles de un libro, se trata de Hilos Tensado, acá se profundiza en la visión y en lo que hay detrás de las problemáticas que originaron el estallido social. Son 21 investigadoras e investigadores que están detrás de este libro, que es absolutamente gratuito, se puede descargar, y queremos precisamente ir recogiendo un poco ese debate, esa discusión, esos temas que arrojaron este trabajo. Para eso tenemos la comunicación hasta ahora con Katia Araujo, ella es directora del Centro de Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Gracias. ¿Katia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, Viviana, acá estoy. Katia, sí, ¿Hola? bueno, queríamos comenzar porque algo interesante que ustedes ya plantean en la introducción y en los primeros capítulos de este libro es que no solamente podemos hacer una lectura de esto, reducirlo a una problemática netamente de malestar. Acá, por ejemplo, los investigadores que participan de la reflexión hablan de temas que tienen que ver con la vivienda, con el trabajo, con la relación con las policías. Entonces, ¿podrías tú primero entregarnos una pincelada de cómo surge este encuentro, que entiendo que es pocos días posterior al 18 de octubre del año pasado, y qué cosas se recogen y cómo se hizo en el fondo esta división por los temas que debían estar incluidos en este libro? Sí, este libro es el resultado de un trabajo colectivo de los investigadores e investigadoras del Centro Núcleo Milenio de Autoridades y Simetrías de Poder, que es un centro de investigación, ¿no?, de la USACH y de la UDP, patrocinado por ellos, y que lo que intentamos trabajar eh, es entregar todo lo que sabíamos, todo lo que habíamos investigado hasta ese momento, para aportar algunas claves de comprensión a lo que estaba viviendo el país, y comenzó a vivir el país de manera muy evidente, muy clara y también muy desconcertante muchas veces, con mucha intensidad, a partir del 18 de octubre del 2019. Así es que lo que hicimos fue reunirnos pocos días después de ocurrido el 18, tomar la decisión que eso era lo que queríamos hacer, que éramos cientistas sociales y que a nuestro juicio lo más importante de todo el trabajo que hacemos es poder entregarlo eso para que las personas puedan comprender mejor el mundo en el que viven y también enfrentar mejor la vida social. Y así surgieron, cada uno de esos capítulos está hecho por especialistas con muchísimos años de trabajo en esas áreas, pero con una perspectiva que era una perspectiva muy clara, que era tratar de explicar cómo en las últimas décadas habían habido procesos que nos habían llevado ahí. Y entonces el libro toca el tema del trabajo, toca el tema del trabajo de los jóvenes en particular, el problema de la escuela, de carabineros, la vivienda, las pensiones, etcétera. Todos temas que era evidente, yo creo, las ciencias sociales pensaron, yo creo que sabían hace mucho tiempo que esta situación estaba produciendo, o sea, que había un caldo de cultivo muy grande para esto de lo que luego fuimos testigos y quisimos ponerlo. Esa es la primera parte del libro, y la segunda parte del libro lo que intenta es hacer una captura del momento y tratar, por lo menos en el último texto, Bitácora Sociológica de Nino Martuchelli, tratar de pensar desde ese momento el futuro en relación con el mundo, con otros hechos mundiales, es decir, poner un contexto mucho más amplio en una reflexión contingente. Y sí, el libro es gratuito, porque decidimos que debía ser gratuito, porque debía llegar a cualquiera que quisiera tenerlo, y de hecho se puede descargar hasta ahora en nuestra página web numap.cl, o la editorial Usach, que fue la que lo publicó. Y también en librerías, bueno. Sí, eso es importante destacar, pero lo interesante es que acá ustedes exponen esta diversidad de tensiones, y algunas que son subjetivas, otras que son sociales y las económicas, pero hay una frase que está dentro, sobre todo lo que tú planteas al principio, Katia, que es bien interesante, que decir que una clausura prematura de lo que ha emergido no es algo deseable. ¿Por qué consideras tú que una, podríamos decir, respuesta rápida o corta no es una opción para entender la complejidad de este proceso? Y de inmediato te pregunto, ¿qué significado y simbolismo tiene el plebiscito como una respuesta a toda esta problemática?
Sí, yo pienso y continúo pensando de que no se puede cerrar porque en realidad ese es un momento en que eclosionan. Ya habían habido muchas movilizaciones y muchas protestas. Esta no es la primera que acontece, no son los primeros hechos que acontecen, pero esta toma enormes dimensiones y es un proceso que hemos estado viviendo a lo largo del tiempo. Y no es un proceso que yo crea, y eso es lo que intentamos mostrar en el libro, solamente por una cuestión contingente, sino que son procesos que se han ido armando a lo largo del tiempo. Ha habido una transformación lenta, pero constante de la sociedad chilena, y esta transformación se ha dado al calor de las desmesuradas exigencias del mundo del trabajo, por ejemplo, de tener que vivir bajo el endeudamiento permanentemente, y como lo discute Lorena Pérez en uno de los artículos, teniendo el crédito no como para una cosa suntuaria, sino realmente como una suerte de complemento salarial, de que la vivienda, el problema de la vivienda se hubiera agudizado, es decir, una forma de vida que fue por un lado, generando muchísimo desgaste, pero por otro lado, también muchos cambios societales que fueron transformando las expectativas de las personas de cómo debían ser tratadas, que cambiaron su sentido de qué es lo justo, su sentimiento, el contenido de su sentimiento de justicia, la idea de lo que se merecían de esta sociedad, y no solamente en términos monetarios y económicos, sino también de reconocimiento, de respeto de principios de la vida en común, etcétera, etcétera. Y todos estos enormes cambios que fueron dándose en la sociedad lentamente y que la clase política no pudo ver, no quiso ver, no lo sé, pero no lo vio, que toma varias décadas en realidad, todas estas se condensan, me parece, en este momento. Exacto, y bueno, parece y se asume pasado este año también que la respuesta no es direccional, no es solamente planteándolo bajo lógicas antiguas, por ejemplo, más Estado, no pasa necesariamente por ahí. Pero quisiera aprovechar también, Katia, ya que estamos a puerta de cumplir un año de este proceso, ¿cómo ves y cómo analizas que hoy la reflexión esté muy puesta en el tema de la violencia? Y en esta, como podríamos decir, diferencia entre exigir y hacer públicas las demandas en las calles, pero de una forma tranquila, como cuando se congregó más de 1 millón de personas, y que hoy esté el foco puesto en Carabineros. Hay un capítulo, de hecho, de Lucía Damer que aborda el tema de la policía, pero esa tensión que hoy tenemos exclusivamente tal vez y de forma anulando tal vez otros temas, concentrado en el tema de la violencia. ¿Cómo lo analizas? Y lo peligroso que puede ser que solamente reduzcamos el debate a este aspecto, dejando de lado o quitándole protagonismo a los otros. Sí, no, de todas maneras, yo creo que la violencia es un síntoma, y los síntomas hay que poder leerlos, y hay que leerlos con serenidad, con tranquilidad, hay que hacer algo con eso. Una vida social construida en la violencia es imposible, es un contrasentido. La vida social no puede vivir con violencia permanente, pero también es cierto que la vida social, que es las sociedades que son múltiples, etcétera, tienen que hacer algo con eso que siempre existe, relaciones de fuerza están ahí, etcétera. Entonces hay que pensar sobre eso, pero hacerlo el centro de este problema es desvirtuar lo que yo lo que decía antes, y también la razón por la cual yo creo que no vale la pena cerrarlo rápidamente. Esta es una situación que está en la sociedad, que tomó muchas décadas y que hay que poder recomponerla con calma, pensar sobre eso, abrir diálogos. Tenemos que llegar a puntos mínimos de la vida en común, y esa discusión es muy importante. O sea, cuáles son los mínimos de dignidad que son los que acordamos que debe tener cada miembro de nuestra comunidad o de nuestra sociedad, cuáles son las formas de trato unos con otros merecidos, y a quién merece quién, de qué manera vamos a gestionar nuestras diferencias. Son muchas cuestiones de cómo vamos a pensar nuestro tiempo, vamos a introducir el tiempo libre como algo que realmente es un tema que tenemos que incorporar, o vamos a dejar que el trabajo sin fin colonice nuestras vidas de aquí en adelante permanentemente. Nos va a tomar mucho tiempo, pero yo puedo, como cualquiera de nosotros, esperar ese tiempo si yo veo cuáles son las perspectivas
¿no? Si yo tengo el mecanismo, si me van mostrando que efectivamente hay un camino en donde estamos avanzando hacia ahí. Y en esa perspectiva, el plebiscito y la idea del proceso constituyente creo que es una pequeña, una de las vías para empezar una conversación necesaria de estos mínimos comunes. Pero al costado Una de tenemos las que hacer una tantas, gran sí. discusión concreta, de medidas concretas de los próximos 20 años, de políticas Absolutamente. sociales, de políticas públicas, o sea, del Estado, de modificación, otro tipo de discusiones sobre cómo queremos hacer Exacto. nuestras relaciones. Eso aparte, eso no va a estar en la Constitución, pero es muy importante que esta idea de la Constitución, a mi juicio, se instale, este proceso se instale, porque es el momento para abrir conversaciones y ahí, por supuesto, ustedes que son los medios de comunicación tienen una tarea enorme de abrir discusiones sustanciales con una pluralización de actores y actoras que participen en estas conversaciones sin miedo, ¿no? Porque lo otro es poner la violencia en el centro, es creer sinceramente que el conflicto, que las diferencias y las disidencias no sé, maléficas. Y la verdad es que las sociedades vivimos de eso, vivimos de Perfecto. diferencias, tenemos que poder vivir con eso, hacer algo con eso. Ok. Katia, te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar, parte de las reflexiones que tú nos expones de cómo ir recomponiendo este tejido social quebrantado por estos días. Bueno, está ya hecha la invitación entonces a descargar hilos tensados, sobre todo porque hay una posibilidad de sumergirnos en la visión de 21 investigadores respecto a lo que hay detrás de lo que está enfrentando nuestro país por estos días. Muchísimas gracias, Katia, por esta conversación. Que estés muy bien. No, a ti, Viviana, muchas gracias a ustedes. Adiós.